amigo, seguimos creciendo en Cristo y hoy estamos en la semana número 2 y el título para esta semana es Identidad Adventista. Mira, los adventistas del séptimo día creemos y entendemos que formamos parte de un movimiento levantado por Dios para preparar a un pueblo a su segunda venida. Déjame respaldar esto, ¿está bien? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mira, en este texto podemos encontrar nosotros fácilmente la identidad de una iglesia de Dios, que Dios preparó una iglesia para su pronta venida. ¿Está bien? Bueno, de esa manera, aunque nosotros entendemos que Dios tiene hijos en todas las iglesias, porque siempre hay alguien que dice, ¿verdad, pastor? Pero la Biblia dice que Dios tiene ovejas en otras iglesias. Es verdad, pero también sin duda alguna existen varias denominaciones hoy en día que cuando Jesús los llame, entonces todas llegarán a formar parte de una. Bueno, no las denominaciones, sino aquellas personas que acepten a Jesús como su Salvador y acepten la verdad proclamada en su palabra. Mira, vamos a retroceder un poquito en la historia. ¿De dónde surgió la iglesia adventista? En realidad los adventistas, por allá por 1800 ya, eran conocidos como mileristas. Un pueblo que creía en la predicación de Daniel 8:14. Y tú y yo seguramente ese texto lo conocemos de memoria. Y si no, tú que estás creciendo en Cristo, lee el texto hasta 2300 tardes y mañana, un texto profético. Creíamos que, o por lo menos en ese entonces, los mileristas, vamos a decir los adventistas mileristas, creían que Jesús vendría a hacer un juicio. Pero hasta que llegó la fecha exacta del 22 de octubre de 1844, esta creencia se rompió, porque Jesús no vino a esta tierra, sino que en base a la Biblia, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y es posible que en el cielo exista un santuario? Sí. Y si no, busca ahí el libro de Apocalipsis y vas a encontrar el respaldo para esto. ¿Está bien? Entonces, desde aquel momento, las cosas cambiaron. La historia empezó a cambiar para los adventistas del séptimo día, que para entonces todavía no estaba fundado así. ¿Está bien? Lo repito porque quiero que quede bien entendido. Mire, esto llevó a que estos cristianos que habían hecho un estudio de la profecía, pero aparentemente se habían equivocado, profundizaran más el estudio. Y allí descubrieron que Jesús en realidad, allí en el cielo, había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y empezó a crecer esta fe en estas personas. Empezaron a descubrir otras bellas creencias en la Biblia, como por ejemplo el sábado y algunas otras más. Déjame decirte que los adventistas en aquella época fuimos recogidos, vamos a decirlo así, ¿está bien? Ojalá valga la palabra, de otras denominaciones. ¿Por qué adventistas? Porque creemos en el segundo advenimiento de Jesús. Nuestra fe no está basada en una persona, está basada en la palabra de Dios. Entonces, ¿tenemos ante el Padre un intercesor ahora? Sí, de acuerdo a la palabra de Dios, sí. Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Recuerda, en el lugar santísimo. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Los adventistas hacemos un monumento al Creador, sí. Déjame recordarte algo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Habla del cuarto mandamiento. Hoy el tiempo no nos da para leer, pero yo te pido que en casa tú lo puedas leer. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nuestra identidad del sábado no está, vuelvo a repetir, basada en una persona, está basada en la palabra de Dios. Y este es el monumento con el cual nosotros adoramos a nuestro Dios. ¿Entiendes? El sábado es importante en nuestras creencias.
Por eso somos adventistas del séptimo día, porque guardamos este día bíblico. En otro estudio seguramente profundizaremos mejor acerca del sábado. ¿Cuáles son algunas orientaciones que los adventistas deberíamos seguir? Mira, la primera, los adventistas creemos en la palabra de Dios. Esta es nuestra base fundamental, la palabra de Dios. Algunos por ahí dicen, no, los adventistas creen en una persona, siguen a una profetisa. Pero mira, nosotros seguimos a Dios, seguimos a Jesús. Y nuestra base fundamental está en la palabra de Dios. Nosotros, otra orientación básica, guardamos el sábado, como lo demanda la palabra de Dios. Los adventistas del séptimo día aguardamos la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesús, la segunda venida de Él. Son fundamentos básicos, sí, pero en realidad como adventistas nosotros tenemos 28 creencias. Te invito a poder repasarlas una por una. Bueno, pastor, en la muerte, ¿dónde van mis seres queridos? Bíblicamente, Jesús dijo que quien descansa está reposando, ¿verdad? Como Jesús lo comparó como a un sueño. O sea, la palabra de Dios dice que el que muere nada más sabe, no tiene más paga en esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús venga por segunda vez. De acuerdo a primera o segunda de Tesalonicenses, perdón, ahí tuve un flash de memoria y se me escapó, pero tú puedes encontrar el texto. Cuando Jesús venga y toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces otra vez ellos tendrán vida. Antes no, ellos descansan. Y esa es una de las creencias que hoy en día se siguen, ¿verdad? Que al muertito hay que llevarle el plato preferido, que a ellos hay que dedicarles un cuadro, hay que ponerlos en el centro de la casa. Solo son creencias. ¿Está bien? Solo son creencias. Mira, según las Escrituras, la primera resurrección, como te lo mencioné hace rato, ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez. La segunda resurrección ocurrirá 1000 años después, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. ¿Habrá una segunda resurrección? Sí. La primera, cuando los muertos en Cristo resucitan para irse con Él al cielo. La segunda, cuando la nueva Jerusalén desciende. Y allí solo será para pagar según sus obras, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros entonces? Mira, como adventistas del séptimo día, nosotros creemos en el santuario, lo que ocurrió allí, que Jesús está hoy intercediendo por nosotros. Guardamos el sábado. Guardamos en el corazón la bendita esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero también tenemos la esperanza de los que descansaron en Cristo, van a resucitar cuando Él venga por segunda vez. ¿Y cómo podemos ser guiados? Mira, la palabra de Dios también muestra que en las épocas bíblicas habían profetas, habían personas que recibían visiones y sueños de parte de Dios. Y eso no dejó de aplicarse. Por allá, por 1800, apareció una señorita llamada Helena Harmon, que después que se casó fue Elena de White. A ella no le gustaba que le llamen profetisa, de ninguna manera, pero ella aceptó que todo lo que recibía de parte del Señor era para poder dar a conocer a su pueblo. Recibió más de 2000 sueños y visiones. Qué dato interesante, ¿verdad? A veces ocurrían en reuniones de oración, eran percibidos por otras personas. Sus escritos, su vida personal, exaltaban dos aspectos importantes. Mira, a Cristo y a la palabra de Dios. Por eso es que
era una mensajera del Señor, porque siempre hablaba de Cristo y siempre fundamentaba todo lo que decía en la palabra de nuestro Señor. ¿Ella era perfecta? Claro que no. No era perfecta. Era un ser humano tan común y corriente como tú y yo. ¿Debe ser reverenciada? No, para nada. Entonces, ¿fue una persona utilizada en las manos de Dios? Sí. ¿En algún momento cometió algún pecado? Seguramente que sí, pero también seguramente se arrepintió de ellos y se entregó a Cristo. Hoy nosotros somos bendecidos por su ministerio. Los adventistas del séptimo día agradecemos al Señor por haber usado a esta persona, a esta mujer humilde, que tuvo algunos incidentes en la vida y que a pesar de su debilidad Dios la usó. Dios la usó para beneficiarnos en sus escritos. ¿Queremos prosperar? Sí. Hay comentarios muy lindos que ella escribió, acerca de la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es el valor de nuestra identidad? Una de las más bellas características de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que en sus inicios fue marcado por la unión de personas y líneas de pensamientos diferentes, para empezar. A pesar de las diferencias, esas personas fueron lo suficientemente humildes como para estudiar, discutir, orar juntas, para que Dios pueda guiarlas. Esto quiere decir que cuando tú te sientas confundido o confundida, estudia la palabra de Dios. No te quedes ahí encerrado en tus propios pensamientos. Pregunta, busca ayuda, sigue prosperando en la palabra de Dios. Aunque tal vez en algunas cosas al principio no estés de acuerdo, pero sigue creciendo en la palabra de Dios. Es así como la Iglesia Adventista empezó a crecer. ¿Es necesario buscar información en fuentes seguras? Sí. Existen comentarios bíblicos muy buenos. Busca en ellos información para la palabra de Dios. Pero recuerda que tú eres un hijo y una hija de Dios, que forma parte del gran movimiento. ¿Qué movimiento? Un movimiento profético. ¿Recuerdas Apocalipsis 12:17? Llamado para preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Entonces, ¿estoy en lo correcto? Quiero volver contigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? Mira, en la segunda parte de este texto dice así: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recuerda estas dos cosas importantes. La iglesia de Dios, aquella que tiene la identidad de Dios, hace estas dos cosas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tú puedes hacer, si quieres, un examen con todas las denominaciones, ¿está bien? A ver, ¿cuál de todas estas tienen el testimonio de Jesús? ¿Todas predican de Jesús? Sí, todas predican de Jesús. Todas guardan los mandamientos de Dios. Y empieza, mandamiento por mandamiento. Tú llegarás a tus propias conclusiones. ¿Está bien? Pero por favor, usa la palabra de Dios para guiar tu vida. Recuerda, los adventistas del séptimo día creemos firmemente que somos el pueblo remanente, ese resto que dice la palabra de Dios, que espera a nuestro Señor Jesús y que pronto Él volverá para llevarnos con Él a su morada celestial. Espero que este también sea tu deseo. Guarda la esperanza en tu corazón de que Jesús viene ya pronto para que tú y todos los que creemos en Él podamos irnos juntos con Él al reino celestial. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo resto del día. Nos vemos pronto. Chao.